Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas y comenzamos este nuevo año con una serie de videos en los que les voy a exponer la doctrina que creemos nosotros los trinitarios de la unión hipostática de Cristo. ¿Y qué significa la unión hipostática? Para los que no sepan, la palabra hipostática viene de la palabra griega hypostasis, que significa en el griego bíblico substancia, y esta palabra la podemos encontrar en Hebreos capítulo 1 versículo 3, cuando la palabra nos dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios Padre. Así que esta palabra griega hypostasis significa sustancia, y de esta palabra es que sale la palabra hipostática. Ahora, entonces la unión hipostática de Cristo se refiere a la unión de sustancias o de naturalezas de Cristo, es decir, específicamente refiriéndose a la unión de la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana. Esta doctrina nos enseña que Cristo tiene dos naturalezas. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Cristo era Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por el resto de la eternidad, pero siendo Dios, Él tomó forma de ser humano, se encarnó y así tomó para sí naturaleza humana. De esta forma Cristo es 100% Dios y 100% hombre, como ya dijimos. Y esta doctrina es importante discutirla, ya que hay algunas personas hoy día, como testigos de Jehová o otros unitarios, como los socinianos, también, que no creen en la Trinidad y por lo tanto no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este video va dirigido hacia estas personas que difieren con nosotros los trinitarios, para mostrarles que la Biblia sí enseña que Jesucristo es tanto 100% Dios como 100% hombre. Y es para los trinitarios que no conozcan bien esta doctrina y que no sepan en qué pasajes de la Escritura se encuentran estas enseñanzas. En este video vamos a ver que esta enseñanza se encuentra en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Vamos a comenzar en el versículo 3. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera, pero es la Biblia textual, una versión, el Nuevo Testamento, la Biblia textual es un Nuevo Testamento muy bueno para aquellos que están interesados en el campo de la crítica textual. Filipenses 2, comenzando en el versículo 3, dice así: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los otros. Pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, llegando a ser a semejanza de los hombres. Y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora fijémonos en lo primero que leímos, los versículos 3 y 4. Estos textos dicen: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino, aquí va a contrastar, con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Y la palabra clave aquí es humildad, tengan esta palabra en mente. Versículo 4, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los otros. Así que, ¿qué nos dice ya el contexto? Pablo está mandando a los filipenses, los está llamando a la humildad, los está llamando a que sean humildes, que no piensen de sí mismos más como si fueran más altos o más grandes de lo que son. Esto es una enseñanza similar a la que encontramos en Romanos 12:3. Pablo está mandando a los filipenses a que sean humildes, que sirvan al prójimo y que amen al prójimo. Ahora, lo que viene a continuación, comenzando el versículo 5, se ha dicho y se cree que primero que es un himno. Desde los versículos 5 al 11 se dice que es un himno de la iglesia primitiva, pero también se ha dicho que lo que viene a continuación desde el 5 al 11 es como una ilustración de un sermón.
porque Pablo comienza llamando a los filipenses a la humildad en los versículos 3 y 4, pero en los versículos 5 al 11 les da una ilustración y les da el mayor ejemplo que les puede dar de cómo ser humildes, de cómo practicar la humildad. Y el ejemplo que les da es Cristo mismo. Sí, Cristo fue humilde muchas veces durante su ministerio aquí en la tierra, pero ¿cuál fue el momento en el que más amor y humildad demostró nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que nos contesta Pablo en los versículos 5 al 11. ¿Y qué nos dice Pablo acerca del mayor ejemplo que tenemos sobre la humildad? Dice así en el versículo 5: pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, y notemos que este verbo es presente, Cristo existiendo en la forma de Dios, presente, existiendo, mientras existía, mientras continuaba existiendo en la forma de Dios. Y la palabra griega para forma aquí es morphei, la vamos a ver más adelante. El cual existiendo en la morphei, en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó. Este es el verbo griego que no, significa literalmente vaciarse. Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse y se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de su autoridad, como veremos más adelante. El contexto nos lo aclara. Cristo se despojó de su autoridad momentáneamente. Cristo se despojó de su lugar de autoridad en el cielo y tomó, dice el versículo 7, tomando forma de siervo. Y la palabra forma es la palabra morphei, la misma que vimos en el versículo 6. Así que Pablo nos dice que Cristo, existiendo en tiempo presente en la forma, en la morphei de Dios, se despojó a sí mismo tomando morphei, forma de siervo. Y forma de siervo significa forma de ser humano. Entonces, si vamos a admitir, obviamente, que forma de siervo significa ser humano, significa que Cristo realmente se volvió humano, ¿por qué los unitarios no creen que cuando dice forma de Dios significa que es Dios, que Cristo era verdaderamente en forma de Dios? Si creen que tomó verdaderamente forma de siervo, forma de ser humano, ¿por qué no creen que ya tenía verdaderamente forma de Dios? Es la misma palabra la que Pablo está utilizando, es una conexión muy clara. Pablo nos está diciendo que Cristo, existiendo en la forma de Dios, siendo en forma de Dios, mientras era Dios, mientras continuaba siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esto es la enseñanza clara de la encarnación. Nos dice el texto, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, llegando a ser a semejanza de los hombres. Así que la clave para entender el hecho de que Cristo es 100% hombre y 100% Dios está en que el texto nos dice, como ya hemos mencionado, en tiempo presente Cristo, existiendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea que Cristo, mientras estaba siendo Dios, mientras era Dios, o sea, Él no dejó de ser Dios para tomar forma de ser humano, para tomar forma de siervo. Él, mientras era Dios en sí mismo, mientras existía en la forma de Dios mismo, en ese momento tomó para sí forma de siervo, forma de ser humano. De esta forma, Cristo no dejó de ser Dios en su encarnación, sino que tomó para sí esta forma de siervo, de manera que ahora tiene las dos formas, las dos sustancias, las dos naturalezas. Y tomó esta naturaleza humana 100%, es 100% humano, porque era necesario que fuera 100% humano, como vemos a continuación. Porque ¿qué nos dice el versículo 8? Y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, y como vemos también en Hebreos capítulo 2 al final, era necesario que Cristo se hiciera hombre, que
que participara, como nos dice Hebreos, si no me equivoco, de carne y sangre, que era necesario que fuera hecho semejante a sus hermanos. Algo así es lo que dice Hebreos capítulo 2. Era necesario que Cristo se hiciera humano para que su sacrificio en la cruz fuera un sacrificio verdadero. Tenía que ser un ser humano el que muriera por nosotros en la cruz. No podía ser un animal, no podía ser otra cosa. Tenía que ser un ser humano el que pagara por los pecados de los seres humanos. Así que era necesario que Cristo, siendo 100% en forma de Dios, tomara 100% la forma de un siervo o de un ser humano. Y notemos que el versículo 8 dice: y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Si continuamos leyendo, el contexto nos aclara que es obediente a Dios el Padre. Y incluso el versículo 11 termina diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Cristo, siendo en forma de Dios, siendo una persona completamente divina, se despojó a sí mismo, se despojó de su autoridad momentáneamente y tomó forma de siervo para hacerse obediente a Dios el Padre. Se sujetó a Dios el Padre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esta razón nos dice Pablo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y también, por si no lo sabían, esta última parte, los versículos 10 y 11, son una cita de Isaías 45, versículo 23. Voy a leer para ustedes Isaías 45, 23, para que vean qué es lo que Pablo está citando. Dios mismo nos dice en Isaías 45, 23, dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que Pablo está tomando este pasaje en el cual Dios habla de sí mismo y lo está aplicando a Cristo. Así que lo que está enseñando Pablo en este texto es muy claro. Cristo es Dios, y siendo Dios tomó forma de ser humano, se encarnó. Aquí está la enseñanza, la doctrina de la unión hipostática, la unión de naturalezas o de sustancias. Cristo es 100% en forma de Dios y 100% en forma de hombre. Y aquí está el ejemplo de la humildad. Cristo era Dios, es Dios, seguirá siendo Dios. Y siendo el Dios santo y poderoso que es, Él bajó desde su trono y vino a la tierra a salvar pecadores. ¿Qué muestra de amor y de humildad tan grande nos ha dado el Señor Jesucristo? Este es el gran ejemplo de la humildad que Pablo utiliza para ilustrárselo a los filipenses y que ha quedado escrito en la palabra de Dios para nosotros hoy día, para que nosotros sigamos este mismo ejemplo de humildad. Cristo, siendo tan santo y tan perfecto, bajó desde su trono a salvarnos a nosotros. Esa es la muestra de amor más grande que podemos tener, la muestra de humildad más grande que podemos tener, y es el mejor ejemplo a seguir, nos lo dice el apóstol Pablo mismo. Así que espero que este video haya sido de bendición y utilidad para ustedes, que lo puedan utilizar en sus discusiones con unitarios que no estén de acuerdo con la deidad de Cristo, y que hayan aprendido cosas nuevas, y que el Espíritu Santo los siga guiando hacia la verdad de la palabra de Dios, y que Dios me los bendiga mucho.